Con el socialista antisemita Zoran Mamdani camino a la mansión Gracie, ¿se acabó la ciudad de Nueva York? ¿O su elección como alcalde es la señal de advertencia para la comunidad judía estadounidense? Nos acompaña en el estudio de JNS para hablar sobre este inquietante desarrollo el editor en jefe de la revista Commentary, John Podhoretz, mi hermano y un neoyorquino veterano, experto en la política de la Gran Manzana. No te pierdas un episodio inolvidable de Israel, un diplomático. Shalom, soy Mark Regev para una edición especial de Israel, un diplomático. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la victoria de Zoran Mamdani en Nueva York y lo que significa para Israel, el mundo judío y más allá. Supongo que también debería decir qué significa para Estados Unidos. Como siempre, me acompaña mi copresentadora Rudy Bloom. Pero también tenemos un invitado muy especial. Por primera vez en 1 año y medio de Israel, un diplomático, tenemos un invitado especial. El hermano de Rudy, John Podhoretz, quien es el editor de la revista Commentary en Nueva York, está perfectamente posicionado para compartir con nosotros su sabiduría sobre la victoria de Mamdani. Antes de las preguntas, John, quiero decirte que mi familia y yo tenemos una relación con la revista Commentary desde los años 60. Crecí en Melbourne, Australia, que tal vez para mis padres era un poco un desierto intelectual, y cada mes recibíamos la edición impresa de Commentary. Y recuerdo cuando llegaba y teníamos pilas de ellas. Nunca se tiraban, se guardaban como recursos intelectuales. Así que lo que hacías en Commentary era muy apreciado por mi familia en aquel entonces. Es un gran honor. En ese tiempo, Commentary la editaba Norman Podhoretz, padre de Ruthie y mío, y era el corazón de la intelectualidad en el mundo judío. Comenzó en 1945 para explicar América a los judíos y explicar a los judíos a América, pero rápidamente se convirtió. La gente la ha llamado, no recuerdo quién, varias personas la han llamado la revista judía más importante jamás publicada de alguna manera, el periódico judío más importante jamás publicado, y ha cubierto Israel, el sionismo, la comunidad judía estadounidense, la sociología de la comunidad judía estadounidense, el mundo judío después del Holocausto, la teología después del Holocausto, el judaísmo después del Holocausto, y otros temas como la política y sociedad estadounidenses. Y es una publicación muy única, no hay nada como ella. Y visita commentary.org para saber más. Ya hicimos la promoción, ahora te haré una pregunta seria. Sí. Y luego dejaré que Ruthie diga algo. Pero mira, yo no soy neoyorquino. No me interesa el precio de los autobuses en Nueva York ni la calidad del transporte. Me importa Israel, me importa Estados Unidos y quiero compartir con ustedes una idea. Fui el embajador de Israel en el Reino Unido desde 2016 hasta 2020, que fueron los años de Corbyn. Y la gente habla de cómo Corbyn era este izquierdista radical que también tenía un problema con los judíos y era terriblemente anti-Israel, ¿verdad? Él lideraba un partido tradicional y lo llevó a la izquierda radical, lo que fue un problema. La gente hablaba en ese momento de la posible corbynización del Partido Demócrata. ¿Estamos viendo en estos resultados de Nueva York la corbynización del Partido Demócrata? Sí, o sea, no es. Este resultado en Nueva York llega después de varios años en los que el antisemitismo se ha convertido en una opinión común dentro del Partido Demócrata. Este es el verdadero establecimiento de esto, porque esta es la ciudad más grande de Estados Unidos. Son 8,5 millones de personas. Eso la convertiría en el 11º estado más grande de la Unión si se considerara un estado. Obviamente es la ciudad más importante de Estados Unidos, si no es que del mundo entero. Y fue solo para que te des una idea de dónde está Nueva York. El 12% de su población es judía. Sigue siendo la población judía más grande del mundo. Hay más judíos en Nueva York que en Jerusalén o en Tel Aviv, como el doble que en Tel Aviv, más que en Jerusalén, porque Jerusalén obviamente es mitad no judía. Nueva York tiene unos 900,000 judíos, por eso es la ciudad judía más grande. Pero hace 80 años, 70 años, 75 años, Nueva York era 31% judía. Ahora es 12 u 11% judía, así que es famosa por ser una ciudad judía.
Es la ciudad de Seinfeld, es la ciudad de Woody Allen, es la ciudad donde comenzó el movimiento judío conservador. En el seminario teológico judío, ¿sabes? Donde hice mi bar mitzvah y donde mis padres estudiaron y se conocieron, y donde mi suegro fue profesor durante muchos años, la ciudad más judía del mundo. Y si me hubieras dicho hace 20 años que este resultado podría ser posible, que no solo alguien que no era. Había habido muchos alcaldes no judíos en Nueva York, lo cual es interesante. El alcalde más famoso y legendario de Nueva York, Faraón LaGuardia, quien fue alcalde durante la Gran Depresión, uno de los grandes secretos de su éxito era que, según la halajá, él era judío. Su madre era una judía sefardí de apellido Pardo, y él lo aprovechó. Iba por ahí, los judíos lo adoraban igual que otros grupos étnicos, porque hablaba un poco de yiddish, aunque era sefardí, pero aprendió yiddish. Y ese era el famoso crisol de culturas de Nueva York, donde podías tener a este alcalde mitad italiano, mitad judío, que fue el gran héroe populista de los años 30. Y aquí seguimos, ahora casi 100 años después. Obviamente todo ha cambiado. Los judíos se mudaron fuera de Nueva York, los judíos se mudaron a los suburbios, los judíos se mudaron a Florida, los judíos se dispersaron por todo Estados Unidos. Pero que el alcalde de la ciudad de Nueva York sea alguien que no solo no visita Israel en una misión de solidaridad después, no es que fuera alcalde, pero obviamente yo estuve en un avión en 1991, cuando volaban los Scuds, vine a Israel. Los aviones estaban vacíos, el avión estaba vacío y éramos como 7 en el avión. Éramos yo y el alcalde, David Dinkins y su séquito, y esas eran las personas que estaban en el avión. Anel de Kennedy, y Dinkins no era amigo de los judíos. Dinkins en realidad permitió que ocurriera un pogromo en Brooklyn más tarde ese año, pero sabía que tenía que mostrar la bandera, es decir, la bandera de Israel, al menos para mantener su base de apoyo. Todos los alcaldes han hecho esto, todos los alcaldes, incluso Bill de Blasio, que probablemente tiene opiniones sobre Israel bastante similares a las de Mamdani, aún así buscó su apoyo. El voto judío fue para Israel y demás. Ahora tenemos un alcalde que es no lo hará, es sabido. No dirá que globalizar la intifada es inaceptable, ya que eso implica asesinar en masa a judíos en todo el mundo. Él no es un partidario de Israel como un Estado judío, dice que apoya a Israel como un Estado y dice que cree en la igualdad de derechos para todos. Así que puedes interpretar eso como quieras, lo que eso signifique para Israel. Es maravilloso saber que él está a favor de la igualdad de derechos para todos. Me encantaría verlo hacer alguna declaración sobre, por ejemplo, ya sabes, Irán e Irak y su trato a los kurdos, y el trato de Turquía a los kurdos, o ya sabes, el trato a los beduinos en Líbano y Siria. Eso sería un ejemplo de hablar sobre la igualdad de derechos para que todas las personas tengan los mismos derechos en los países. Pero por supuesto, esto es muy localizado y enfocado en Israel. Él llegó a la madurez política en la universidad en Bowdoin College en Maine al crear un capítulo de Estudiantes por la Justicia y Palestina. Su padre, Mahmoud Mamdani, es profesor en la Universidad de Columbia y es un anticolonialista islámico. Y su madre, Mira Nair, una directora de cine que hizo Salam Bombay y Mississippi Masala y un par de otras películas, fue, creo, la primera directora importante en negarse a permitir que sus películas se proyectaran en el Festival de Cine de Jerusalén. Esto fue hace 14 años. Así que ella es como una de las iniciadoras del boicot, desinversión y sanciones en las artes. Así que de ahí viene él. Él se empapó en los estudiantes por la justicia en Palestina, el odio hacia Israel y se convirtió en asambleísta en Nueva York. Pero ya sabes, la pregunta es, ¿fue elegido porque habló sobre ciertos temas? ¿Qué le importa a la gente en Nueva York? ¿Sus opiniones sobre Israel fueron algo que tuvo que superar o algo que aceleró su éxito? Y mi gran temor es que lo segundo sea cierto, y no lo primero, que la salsa secreta de Mamdani, y ganó el 51% de los votos, fue
ser anti-Israel, enemigo de Israel, ser alguien, un político en Estados Unidos diciendo que no apoya a Israel como un Estado judío, es algo muy inusual. Quiero decir, creo que hace 5 o 6 años probablemente no había más que 1 o 2 políticos serios en Estados Unidos que realmente adoptaran ese punto de vista. Y ahora el alcalde de la ciudad más grande del país tiene ese punto de vista y está advirtiendo. Mira, muchas de las promesas de Mamdani parecen estar fuera de su autoridad para cumplirlas. Sabes, él no tiene autoridad sobre el sistema de transporte, ni sobre si puede congelar las rentas y todas esas cosas que ha prometido. Tampoco puede, probablemente. ¿Tiene él realmente la autoridad para arrestar al primer ministro Netanyahu si viene a Nueva York, como Mamdani ha amenazado con hacer? Pero el hecho de que lo diga y lo diga abiertamente, eso parece muy preocupante. Y esa fue su manera de decir, no es que odie a los judíos o al Estado judío, es solo Netanyahu y su gobierno por lo que está pasando en Gaza. Eso pensarías. Pero tuvo oportunidades diarias para decir, acepto la existencia de Israel como un Estado judío. Se postuló durante casi un año. Pudo haber dicho cualquier día, acepto a Israel como Estado judío, no necesariamente apoyarlo, solo aceptarlo. No lo haría. ¿Puedo preguntar algo? Dijiste que el 12% de la población de Nueva York es judía. Recuerdo que en Londres, cuando Gorby lideró el Partido Laborista, sus principales opositores eran judíos del partido que decían que él lo había tomado. Esto no representa al laborismo. ¿Quién es este sujeto con problemas hacia los judíos y con Israel? ¿Por qué lo lidera? Eran los partidarios más fervientes. Y solo puedes encontrar judíos que saldrían a apoyar a Corbyn entre la izquierda realmente radical. Pero obviamente él consiguió más que solo la izquierda radical. Creo que obtuvo cerca del 30% del voto judío. Aún no lo sabemos. Esa es una de las cosas. ¿Pero qué dice eso sobre los judíos estadounidenses, que él pueda obtener un nivel de apoyo tan alto? Solo diré que no confío en ese número. Proviene solo de una encuesta de salida de CNN para saber cómo votaron los judíos en Nueva York. Supongo que cerca del 75% votó en su contra. Hay que contar los votos distrito por distrito donde viven. Y es típico que las encuestas de salida como esta tengan un problema de margen de error. Y creo que los judíos de Nueva York lo hicieron mejor de lo que indica esa encuesta. Pero quienes dicen ser judíos y votaron por Mamdani son judíos que no tienen para quienes Israel no es un tema importante o para quienes Israel es un tema importante, pero de una manera diferente a como nosotros lo pensamos. Quienes quieren que Israel sea castigado, quienes piensan que el gobierno de Netanyahu es malvado y creen que Israel es un país genocida, hay muchos judíos de izquierda que creen eso. Y si existen en algún lugar como población electoral, existen en la ciudad de Nueva York como parte de esta población judía de 90,000 personas. Entonces ahora la pregunta es, está bien, olvídate de los judíos. ¿Qué pasaría si no hubiera tantos judíos en Nueva York? La pregunta es, ¿cómo es que la ciudad más grande del mundo y ciertamente de América, o una de sus ciudades más grandes, cómo pudo permitir que el antisemitismo se infiltrara, que fuera abierto? Y va a estar en la mansión Gracie. Siempre decimos que el antisemitismo es el canario en la mina, ¿no? Y que las sociedades que abrazan el antisemitismo están en decadencia. Así que si dejamos de lado la cuestión judía por un minuto, de todas formas es horrible para los neoyorquinos, ¿verdad? Quiero decir, Donald Trump no es judío, pero es un neoyorquino clásico y está horrorizado por esto. Donald Trump tiene casi 80 años. Zohran Mamdani tiene 33 o 34, no recuerdo cuál. 34, sí. Bien, entonces eso es. El problema es que yo tengo 64. Donald Trump tiene casi 80. Mamdani tiene 34. Todos somos de generaciones diferentes. Yo recuerdo el mundo de los años 70, como Trump recuerda el mundo de los años 60. Mamdani representa el mundo de las personas que viven en Nueva York, que han vivido en Nueva York durante 15 años y no saben nada sobre la historia judía. Conocen Seinfeld y Bagels y eso es todo. Entonces, ¿qué significa que lo elijan como antisemita? Significa que el antisemitismo fue capturado. El camino para él fue preparado por Ilhan Omar, Alejandría Casio o
Rashida Tlaib. Bernie Sanders, la vanguardia de estas ideas en Estados Unidos, empezó a trazar el camino. Ahora ha logrado, y usaré de nuevo esta palabra, infiltrar el antisemitismo en el Partido Demócrata. Porque no solo tiene las opiniones que tiene, sino que ahora ha demostrado que pueden ser exitosas electoralmente en un lugar donde hay oposición hacia él por su antisemitismo. Y es la población más grande en Estados Unidos que vota sobre estos temas. Y aún así, él obtiene la mayoría de los votos. ¿Puedo decir algo? Para Israel es un gran problema porque nuestra seguridad nacional depende de la relación con Estados Unidos. Y siempre solíamos decir, cuando yo era diplomático israelí, que tenemos apoyo bipartidista para Israel de ambos lados, en Washington, Distrito de Columbia. Y básicamente lo que nos estás diciendo es que eso se acabó. Y sabemos que históricamente, en algún momento de los próximos 10 años, habrá un presidente demócrata. Un presidente demócrata, claro. ¿Y será un presidente anti-Israel? Sí, o sea, es más probable que él o ella sea un presidente anti-Israel que no lo sea. O sea, imagina que Kamala Harris gane en 2024 en lugar de Donald Trump. ¿Crees que 2025 habría sido como ha sido? Y ella formó parte de una administración que fue mejor con Israel de lo que yo anticipaba, debido a que Biden fue vicepresidente de Obama. Obama, el peor presidente para Israel en la historia de Estados Unidos, el más hostil, el que más amenazó con sus políticas con el acuerdo con Irán y luego permitiendo el voto contra Israel en la Organización de las Naciones Unidas. Biden. ¿Sabes? De alguna manera, durante los primeros 3 meses de la guerra, Biden no nos falló. Las cosas se complicaron, pero Kamala Harris iba en sentido contrario y no lo habría hecho como presidenta. Esto es muy importante para la seguridad nacional de Israel, porque si ves la crisis de la que apenas salimos y la guerra, ¿verdad? Sin el apoyo estadounidense para Israel, estaríamos en una situación muy difícil. Y lo que me estás diciendo como israelí es que eso no es algo con lo que pueda contar a mediano plazo. Porque Trump terminará su mandato en 3 años y medio. Nadie sabe quién será elegido después de él. Sí, es peor que eso porque hay una lucha dentro del Partido Republicano y el vicepresidente de los Estados Unidos. Y el posible favorito para 2028 no está mostrando muchas señales de serlo. Amablemente dispuesto hacia Israel o como un Estado judío. Se refiere a su viaje a Jerusalén Este para hacer la caminata de peregrino hacia la ciudad vieja, lo cual fue una emoción para él, porque fue donde Jesús había caminado. Un mensaje muy directo. Fue a la iglesia del Santo Sepulcro, no fue al muro occidental. James David Vance está enviando muchas señales que desearía poder enviar por sí mismo para quizá llevar la presidencia republicana en una dirección diferente. Este es un incendio de 8 alarmas, no es broma. Y la gente necesita entender, no lo sé, no tengo una solución para este problema. Mi única solución a este problema es que Israel prevalezca y que el mundo entienda que Israel ganó esta guerra y es la potencia líder en Medio Oriente. A los estadounidenses realmente les gustan los ganadores. Y creo que parte de la razón por la que las cosas han sucedido de esta manera en los últimos 2 años y medio fue esa. El 7 de octubre por primera vez hizo que la gente pensara que Israel estaba a la defensiva y que podría ser derrotado. Y en ese momento todas las cucarachas salieron de la madera y toda la enfermedad también. Se abrió la caja de Pandora. De combinar el antisemitismo clásico, el antisemitismo moderno, todo esto en una sola olla. Y entonces, ya sabes, lo que Israel puede hacer es mostrarle al mundo que enfrentó a este enemigo. Así es, la reestructuración jugará un papel en reestructurar el Medio Oriente para mejor. Y luego veremos cómo funciona eso. Bueno, sabes, también es irónico. Hablamos mucho de esto. Y tú también has mencionado lo curioso que es que la izquierda israelí de repente ha desarrollado este enamoramiento con Donald Trump. ¿Y por qué eso es especialmente gracioso? Es gracioso porque sabemos que la izquierda odia a Donald Trump y la izquierda en Israel ha usado eso como una excusa para criticar aún más a Netanyahu. Como si solo Trump se preocupara por los rehenes, solo Trump se preocupara por la guerra y eso en contraste con Netanyahu.
y Trump nos salvó. Pero lo realmente triste es que esas mismas personas son las que dijeron eso. Netanyahu causó una división en Estados Unidos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, lo cual es un completo disparate. Te lo he dicho una y otra vez, esa división no la causó Israel, la causaron los demócratas volviéndose más radicales. Hoy, como dijiste, el problema es el Partido Republicano. Están esas semillas del ala de Tucker Carlson y James David Vance no lo ha dicho abiertamente, pero está mostrando señales. Así que lo que más israelíes creo que necesitan darse cuenta es que tenemos que apoyar más a los republicanos del tipo Marco Rubio y los judíos estadounidenses. Yo diría que mi consejo para ellos es, está bien, dejen de fingir que el Partido Demócrata es amigable con ustedes y concéntrense en eso. Pero aquí está el problema. El problema es que esta pelea en Estados Unidos, Tucker, Carlson, Nick Fuentes, si la gente está aquí, está prestando atención a esto. Sí, lo están. No lo sé, pero estás diciendo que Rubio por todo esto no podría llegar en peor momento para gente como tú y gente como yo. ¿Quién lo diría? Los judíos estadounidenses y los judíos tienen que despertar y entender que, como los judíos británicos, el Partido Laborista ya no era un hogar para ellos. Y la comunidad judía británica es muy pequeña, unas 250,000 personas. Por eso su efecto electoral es insignificante, pero era una población que pasó de un 70% de apoyo al laborismo a un 70% de apoyo a los conservadores. Y la cosa es que algo así podría pasar en Estados Unidos. Pero esta rareza de Carlson, Fuentes y Vance que está ocurriendo ahora significa que el efecto de terror por el ascenso de Mamdani está comprometido. Porque es como, se supone que debemos ir para allá. Ellos están apoyando a los nazis, como dice Nick Fuentes, él es un nazi y ama a Stalin. Y él, ya sabes, si Tucker Carlson le está dando una plataforma, la Heritage Foundation, la fundación conservadora más importante de Estados Unidos, dice que no se va a distanciar de su querido amigo Tucker Carlson. Y todo eso. Así que no es un buen momento para argumentar que el Partido Republicano es un hogar maravillosamente bueno para los judíos. Ojalá lo fuera. Ojalá eso se pudiera decir porque sería reconfortante. Y es algo que he dicho durante 15 años hasta ahora. Tienes al presidente más pro-Israel en la historia de Estados Unidos, sin duda. E incluso eso está siendo comprometido por este ala populista que está tratando de establecer puntos de vista para la era posterior a Trump. Eso quizá no sea amigable con Israel. Hay hostilidad hacia Israel tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Qué hacemos? No tengo idea. ¿Sabes? Si regresamos a Nueva York, creo que hay un paralelo histórico. Como dirá Ruti, que se sienta conmigo cada semana, puedo ser algo nerd. Trayendo ejemplos históricos de vuelta, la comunidad judía más grande de Europa Central y Occidental estaba en Viena. La comunidad judía a principios del siglo pasado, alrededor de 1900, la comunidad judía más grande en esa parte del mundo era Viena. La comunidad judía de Viena superaba en tamaño a la de Londres, París y Berlín. Era el centro de Roma y tenían un alcalde antisemita en este importante centro judío. Cuando piensas en Viena, piensas en Freud y Herzl. Un tipo llamado Luger, Karl Luger. ¿Quién era él? Se definía como el movimiento social cristiano, no como socialista cristiano. Y él recurrió al antisemitismo más vil. Algunas personas dicen, porque Hitler estuvo presente en la última parte de su vida, que él obtuvo ideas de este tipo llamado Karl Luca. Entonces, el ejemplo de una ciudad con una población judía muy importante y la izquierda eligen a un hombre antisemita. Lo interesante es el hecho de que si es 20%, 25% o 30%, el hecho de que los judíos estadounidenses, como dijiste, creo que lamentablemente, correctamente, al menos una parte de ellos, y especialmente en Nueva York, obviamente, tal vez, la postura de Mamdani sobre Israel en realidad no es algo negativo para ellos. Ellos lo creen que Israel es terrible. Es la filosofía de Tikkun Olam llevada al revés y de manera loca. Sí, la idea de hacer lo correcto y que los judíos no deben cuidar sus diferencias ni intereses propios. Siempre recuerdo a la gente cómo era el mundo para los judíos antes de Israel. Sí, esas personas no creen que Israel deba ser judío. ¿Cómo era para los judíos cuando mi padre nació en Alemania en 1931? ¿Cómo era el mundo para ellos, verdad?
Mira, no estoy seguro de que la mayoría de los judíos de los que estamos hablando conozcan las palabras tikkun y olam. Solo para dejarlo claro, hay un mundo de judíos religiosos de izquierda, o como judíos de izquierda, cultos, que son fanáticos del tikkun olam. Las personas de las que hablo no saben nada sobre el judaísmo y se sienten avergonzadas por el comportamiento de Israel en sus círculos. Cuando alguien afirma que Israel comete genocidio, ellos simplemente lo creen. Phil lo dice, así que debe ser verdad. Y no han estado aquí, no saben de lo que están hablando. Probablemente ni siquiera van a la sinagoga en las fiestas importantes. Tal vez hacen un seder, tal vez no. Ni siquiera hablo de ese mundo. Hay un mundo de sinagogas de izquierda que son malas en estos temas. Una a una cuadra de mi casa, llamada JNS Televisión en Nueva York, un lugar vil, podrido, miserable y rancio. Pero de los que estoy hablando, que en realidad podrían haber votado por él, son judíos para quienes su judaísmo es como un un condimento en su guiso. Es como, soy aburrido, no soy nada. Pero ya sabes, mi bisabuelo vino en un barco y ya sabes, él era de Europa. Así que no soy cualquiera. Tengo posición racial, tengo una feliz Posición política. No lo soy. No me obliga a hacer nada como aprender una palabra de hebreo o hacer nada. Pero soy judío tanto como tú. Bueno, en realidad, según Dios, eso es algo cierto. Si tienes ambos, si tienes una madre judía, pero obviamente no es cierto en el mundo tal como está. Y la pregunta siempre ha sido, es muy difícil averiguar cuántas personas en la comunidad judía son así. Está claro que Israel no es el enfoque principal ni el tema de política más importante para los judíos estadounidenses, que no son de alguna forma tradicionales. Ese podría ser yo, o sea, soy un judío conservador, mando a mis hijos a una escuela judía, sigo las leyes kosher, pero no soy eso, no lo soy. Una persona frum no pensaría que yo también lo soy. Date tan lejos como puedas imaginar. Y para nosotros y para la gente en mi escuela diurna que son muy parecidos a mí, Israel es una preocupación central y tras el 7 de octubre la principal. Eso y el antisemitismo van juntos, no puedes separarlos. Pero ya sabes, para mucha gente es el aborto, para mucha gente es el aborto. Así que si es el aborto, ya sabes, entonces es como, bueno, soy judío o no soy judío, pero vaya, necesito mis abortos. Voy a votar por el partido que ofrece aborto. Hasta el 9º mes, Hasta que tengan 11 meses. ¿verdad? Yo solo creo en el aborto cuando cumplen 16 y te cierran la puerta en la cara. Pero ya sabes, cuando solo estamos diciendo, ¿qué hacemos con la fiesta? Y tú dijiste, es realmente peligroso porque los republicanos, ya sabes, los Tucker Carlsons, bueno, ya sabes, estábamos quejándonos. Personas como nosotras pensábamos, ¿por qué los demócratas no arrasan? A la radical de su partido, en vez de complacerlo y literalmente arrodillarse, como decíamos. El Jorge. Floyd's. Y así se radicalizó totalmente. Bueno, es nuestro deber como republicanos hacer lo mismo en el Partido Republicano, porque eso no debería ser representativo. Y en este momento no lo es. Y Republicanos, incluso con quienes tengo grandes desacuerdos políticos, como Josh Hawley, el senador de Missouri, que es un poco aislacionista. No me cae bien, dijo. Esto no tiene lugar en nuestro partido. Esto es horrible, esto es asqueroso. Eso me impresionó mucho. Muestra que hay carácter en relación con estos temas. Que los demócratas son... Mike Johnson dice que hay mucha gente así. Esa es la clave. El momento para regresar en la historia reciente fue Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara en 2019, cuando Ilhan Omar fue elegida para la Cámara y ella obtuvo la mayoría. Y Ilhan Omar dijo que la gente apoya a Israel porque todo se trata de los benjamines, refiriéndose a los billetes de $100, insinuando que los judíos estaban sobornando a la gente para que apoyara a Israel. Y Nancy Pelosi, que ha estado en la Cámara durante aproximadamente 700 años, decidió que iba a intentar proponer una resolución de condena contra Ilhan Omar por usar ese lenguaje. Y el grupo demócrata en la Cámara se rebeló contra ella.
Ella fue la persona que hizo posible que los demócratas tuvieran la mayoría. Y dijeron, no queremos enemigos a la izquierda, no queremos condenarla. Redactaron una declaración que decía, condenamos todas las formas de odio, antisemitismo e islamofobia, y eso fue lo aprobado. Ese fue el momento clave porque ella era de la vieja guardia. Una política izquierdista tradicional, pero ella decía, bueno, no puedes decir eso sobre Israel. Esto es malo para nosotros, nuestros donantes, y tú no deberías decirlo. Además, eres un advenedizo insignificante. Acabas de entrar en el cargo, déjame ponerte en tu lugar, y la pusieron en su lugar. Y ese mensaje fue clave para este viaje. En 2012, la Convención Demócrata abucheó la propuesta de que Jerusalén fuera la capital de Israel. Hasta Pelosi siendo incapaz de impulsar una resolución contra el antisemitismo cuando fue mencionado por un miembro del Congreso. Y todo eso son los eventos previos que hicieron posible a Mamdani. Y la ironía aquí es que cualquiera que conozca la historia del apoyo estadounidense a Israel lo sabe. De hecho, en los años 40, cuando realmente importaba, fueron los progresistas, fue Eleanor Roosevelt, fueron los liberales. Hay una explicación. Una razón por la que Truman apoya la partición y reconoce a Israel tras nuestra independencia es su preocupación por el candidato de izquierda en 1948, Wallace. Hay un libro escrito por el del Wall Street Journal. Su nombre se me ha escapado, lo recordaré. Debería recordarlo. El columnista que escribió El Carro, el libro sobre Israel. Lo recordaré pronto. Pero él explica que hay un mito de que en realidad los judíos convencieron a Truman. No fueron los judíos, fueron los progresistas, fueron los sindicalistas. Éramos una causa progresista. Derrotar al fascismo incluía crear un Estado judío. Si la gente habla de hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más igualitario, Tikkun Olam, darle a los judíos, este pueblo largamente perseguido, una patria. Y ahora eso se ha invertido. Los republicanos eran vistos como representantes de las petroleras y del White Anglo-Saxon Protestant, con clubes exclusivos que excluían a los judíos. Me mudé a Washington en 1984 y viví ahí 15 años. El Partido Republicano estaba dividido a la mitad entre posturas anti y pro. Y cuando digo anti-Israel, lo digo en serio. Ellos decían, ¿por qué nos estamos molestando con este lugar? Y nuestros intereses realmente están en otra parte. O sea, tenemos problemas con el petróleo, tenemos asuntos con el petróleo. Y no necesitamos, estar, siendo particularmente solidarios con este pequeño país en lugar de estos otros 20 países donde tenemos intereses. Y la salvación del Partido Republicano y de Israel de esta manera fue el surgimiento del movimiento sionista cristiano que realmente nació en los años 70 y principios de los 80. Creían que el momento en el Lech Lecha, cuando Dios le dice a Abraham, a los que te bendigan yo los bendeciré y a los que te maldigan yo los maldeciré. Y ellos eran creyentes en la palabra literal de la Biblia. Y decían, tenemos que apoyar a Israel porque Dios nos lo dijo. Y el cambio del partido de ser este partido de hombres petroleros de club campestre a ser un partido populista, apoyado en gran parte a nivel popular por personas que creían teológicamente que estaban obligadas a apoyar a Israel, fue uno de los milagros de la existencia de Israel. Es uno de esos momentos en que sientes que algo sobrenatural o providencial ocurre aquí, porque debía suceder. Mientras los demócratas se volvían más seculares y apoyaban menos que Israel fuera un estado progresista, con la elección de Begin dejó de serlo. Debo corregir. El autor es Walter Russell Walton y el libro se llama El Arca de la Compañía. Y es un libro maravilloso pero notable. Relaciones entre Israel y Estados Unidos en el periodo formativo. Ruti. Es maravilloso. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo se nos está acabando el tiempo y tenemos que terminar? Me gustaría decir que me siento realmente aliviada de vivir en Israel. Quiero decir, crecí en Nueva York, no. Hasta una edad bastante avanzada, quiero decir. Me mudé a Israel cuando tenía 19 años. Y tengo que decir, y se lo he dicho muchas veces a personas que dicen, bueno, es igual de peligroso vivir en Israel cuando tienes misiles volando y terroristas por todas partes. Pero tengo que decirte que la idea de que alguien me llame judía sucia me da más miedo que correr a refugiarme en un refugio antiaéreo. Y ni sé por qué, aunque nadie fuera violento conmigo.
Simplemente me parece tan horrible que con todo esto pasando, solo digo, gracias a Dios que vivo aquí porque puedo. No soporto a la izquierda israelí, especialmente desde que la tengo. Ellos tienen aún menos derecho a no darse cuenta en qué vecindario están. Sin embargo, al menos sabes, estamos a salvo. Así es como me siento segura aquí, a pesar de todos los enemigos. Así que yo diría, la respuesta para ti es así en nuestra familia, así que estás aquí estableciendo la familia. Cabeza de playa, 4 hijos, tienes 4 nietos y ya sabes, creaste una vida judía para la familia Podoritz aquí. Y estoy de regreso en Estados Unidos, luchando por ti contra los malos. Y ahora tengo que hacerlo en mi propia ciudad, no solo en mi propio país. Así que agregaré, Ruthie dijo, ella nació en Nueva York, tú también naciste en Nueva York. Creo que nací en Melbourne, Australia, y nunca antes habíamos tenido un invitado en nuestro programa, como dije antes. Ruth dijo que haríamos una excepción para su hermano, y yo acepté con gusto, sobre todo porque tu visita coincide con la de Mamdani. Eres de Nueva York y has escrito y hablado de estos temas en tu podcast. Para ser justos, tengo 3 hermanos en Australia y quiero decirlo a la cámara. Debbie, Lily, Alex, si quieren, también pueden venir al programa. Si John puede estar aquí, ustedes también. Hasta entonces, la próxima semana, esto es Israel Indiplomático,